Una medida que ha generado cierta polémica en el país. Los sindicatos ya han anunciado que las protestas continuarán e inciden en la necesidad de avanzar en un gran paro nacional. Bienvenido. En este video traemos las novedades sobre el decreto de Javier Milei, que una vez efectivo ha dejado a más de 5.000 empleados sin trabajo. Quédate con nosotros y descubre todos los detalles. Y no olvides darle like al video y suscribirte. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha firmado en su tercera semana de gobierno el decreto que paraliza la renovación de todos aquellos funcionarios públicos que fueron contratados hace menos de un año, una medida que ha generado una gran polémica en el país. Aunque el gobierno calcula que son más de 5.000 los afectados, otras fuentes como la Asociación de Trabajadores del Estado estiman que la cifra supera los 7.000. Una cantidad que podría crecer en los próximos 90 días, tras la revisión exhaustiva del gobierno de los contratos de los trabajadores del sector público empleados antes del 1 de enero de 2023. Más concretamente, el decreto publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina establece que no se renovarán los contratos de trabajadores del Estado firmados a partir del 1 de enero de 2023. Ahora bien, el proyecto contempla algunas excepciones. Entre otras, cabe destacar que están exceptuados los trabajadores que son parte de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales, como las personas con discapacidad o el personal que es considerado indispensable para una jurisdicción. También se anticipa que el resto de los contratos será sometido a un relevamiento intenso en los próximos meses, una medida que se encuentra inmersa dentro del Plan Motosierra, con el que el ultraderechista pretende reducir el gasto público y que supone un paso más en la hoja de ruta del gobierno. En particular, esta iniciativa afectará a aquellos trabajadores de la Administración Central del Gobierno y de los organismos descentralizados del Estado, así como de aquellas empresas públicas y sociedades anónimas de mayoría estatal, como la energética de yacimientos petrolíferos fiscales. La decisión forma parte del programa de ajuste con el que el mandatario pretende achicar de manera drástica el gasto estatal en el país sudamericano. De acuerdo con datos del diario La Nación, esto implicaría el despido de 7.000 personas que comenzaron a trabajar este año en el Estado. El decreto 84 de 2023, que fue publicado en el Boletín Oficial, establece que las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas a partir del 1 de enero de 2023 no serán renovadas, además de que también se revisarán miles de contratos previos a esta fecha. En sus justificaciones, el documento oficial recuerda que el recorte se toma con base en el decreto de necesidad y urgencia, que modificó la estructura nacional y redujo de 18 a 8 el número de ministerios. Se efectuó una reestructuración orgánica con la finalidad de optimizar recursos, lo que obliga a revisar todas aquellas contrataciones. La presente medida se condice con aquellos objetivos y a los fines de lograr un mejor funcionamiento de la administración pública. Dicho decreto establece que las contrataciones de aquellas personas que comenzaron a prestar sus servicios a partir del 1 de enero de 2023 en ciertos organismos del Estado no serán renovadas para el año entrante. Ello abarca empleados transitorios y de otras modalidades de contratación en la Administración Nacional y entes públicos de toda Argentina, como parte de la reforma estatal del gobierno. Los trabajadores de planta permanente y aquellos con contratos regulados por ley quedan exentos de las medidas gubernamentales, al igual para aquellos cuya modalidad de trabajo haya cambiado antes del 1 de enero de 2023. Aún así, según el decreto se permitirá la renovación de contratos considerados esenciales, aunque debe ser de manera restrictiva y debidamente fundamentada, según lo establecido por la legislación gubernamental. El decreto de necesidad y urgencia del 10 de diciembre de 2023 respalda esta medida del gobierno libertario, enmarcándola en la necesidad de racionalizar recursos tras la modificación de la Ley de Ministerios, con la cual el gobierno eliminó 10 carteras. Además, se destaca la proximidad del vencimiento de contratos de 12 meses, según la normativa vigente. En otro frente, el gobierno prorrogó el decreto 77 de 2023, que prohíbe nuevas contrataciones en el Estado hasta el 31 de marzo de 2024, continuando una medida implementada por el gobierno anterior en julio de 2022. Tras la reciente desregulación económica mediante un megadecreto y esta acción que ajusta el Estado,
se espera que el gobierno de Milei presente un paquete de proyectos de ley en el Congreso. Entre las propuestas, se contempla el congelamiento de salarios para empleados públicos y se rumora la posibilidad de reducir los sueldos de aquellos de alta jerarquía. Milei también oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar 11 leyes relativas a la reforma del Estado en materia impositiva y la aplicación de la boleta única de papel en las elecciones. La medida ya había sido anticipada por el presidente, quien de esta manera interrumpe el receso del Poder Legislativo y lo obliga a sesionar hasta el 31 de enero. Los diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el cambio que ha votado la gente o seguir obstruyendo y poner palos en la rueda, dijo este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. El paquete complementario que debatirá el Congreso hasta el 31 de enero incluye reformas impositivas a la ley electoral y a las funciones del Estado. Luego, el Congreso descansará durante febrero y finalmente iniciará las sesiones ordinarias el 1 de marzo, en una jornada parlamentaria que será inaugurada por Milei y en la que ofrecerá su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa. En este país, dicha ceremonia equivale a un informe de gobierno. Pero el foco está puesto en el decreto con más de 300 leyes que Milei firmó la semana pasada y cuyo contenido despertó protestas callejeras, reacciones de la oposición y la convocatoria a una manifestación de las centrales obreras este miércoles para pedir que la justicia lo declare inconstitucional. El decreto limita el derecho a huelga, deroga la ley de alquileres, elimina normas de protección a los trabajadores y da resguardo al consumidor frente a aumentos abusivos de precios cuando la inflación anual supera el 160% y la pobreza el 40%. También quita topes a las comisiones bancarias y tasas punitivas, libera las cuotas de los seguros de medicina privada, deja sin efecto la ley que establecía aumentos trimestrales en las jubilaciones y allana el camino a la privatización de empresas públicas y la conversión de los clubes deportivos en sociedades anónimas. El decreto 76 de 2023, que fue publicado en el Boletín Oficial, establece que durante las sesiones extraordinarias, el Congreso deberá debatir un proyecto de ley de reforma de las funciones del Estado que propone el presidente, pero del que por ahora todavía no hay más detalles. Esta es una de las iniciativas que genera mayor expectativa, ya que después de presentar el drástico plan de ajuste y el decreto de necesidad de urgencia que modifica más de 300 leyes, Milei había anticipado que vendrían más propuestas radicales de su gobierno. Todo el sector público argentino cuenta en total con casi 3,5 millones de empleados asalariados, un gran número considerando los 45 millones de habitantes del país. De ese, según datos del Ministerio del Trabajo, una décima parte está en la Administración Nacional y el resto en empresas estatales. Así, el gasto del gobierno representaría el 2,2% del PIB. Para continuar con recortes en esa dirección, el gobierno además oficializó esta madrugada un llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, que ocurran a partir de este martes y hasta el 31 de enero. Entre las cosas a discutir, hay 11 proyectos de ley, siendo uno de ellos el mega DNU de ajuste. Además, está en la Ley de Reforma del Estado las modificaciones al impuesto a las ganancias y el establecimiento de la boleta única de papel en las elecciones. Por otra parte, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para implementar la boleta única de papel, ya que actualmente en Argentina cada partido o coalición presenta su propia boleta por separado en las elecciones. Además, se prevé una ley de impuestos a ingresos personales, a partir de la cual miles de trabajadores tendrán que volver a pagar el impuesto a las ganancias, una de las tasas más controvertidas de este país y que había sido eliminada para cierto nivel de ingresos apenas en septiembre pasado. En materia tributaria, el decreto anticipa una serie de proyectos legislativos para aprobar la eliminación de la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal de Argentina con Japón, Luxemburgo, China y Turquía. Por lo pronto, esto es todo. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para conocer nuevas noticias sobre la economía global con nosotros.